Vamos con la tercera respuesta del examen del módulo 2 de la materia de antropología visual, y en este caso se trata del visionado de este material audiovisual titulado La cámara, la matraca y el cráneo roto. Mi realización está a cargo de Circo Cinema, un grupo de estudiantes del programa de cine UMSA, que actualmente se encuentran cursando el segundo año de la carrera. Es quizás el material que ha tenido como mayores divergencias en los comentarios, en las respuestas que he podido revisar, aunque también al mismo tiempo es el que quizás en muchos de estos comentarios es donde más se ha enfatizado una asociación con un modo de representación expositivo, explicativo. Hay quienes también han advertido que estaría mucho más vinculado a un modo interactivo, necesitando varias referencias. Hago mención al primer elemento del modo expositivo porque nuevamente en este caso se está asumiendo que esta voz en off es esa voz en off relacionada con el modo expositivo. Si nos damos cuenta, si es una voz en off que está explicando, que está contando ciertos hechos, pero nuevamente va la advertencia: no hagamos una asociación directa entre voz en off y con un modo de representación expositivo, explicativo. Hay que entender todo el contexto, toda la propuesta que se está planteando. Aquí es también importante ver muchos de los elementos que componen esta propuesta y también entender un poco el final. Si nos remitimos al final de este documental, que de alguna manera también trabaja en un ámbito un poco docu-ficción, de cierta manera, pero lo interesante, lo resaltante es que hacia el final del video, lo que se evidencia es precisamente que quien está relatando es quien está produciendo este material, que el relato que tenemos a lo largo de este corto, un material bastante corto, es de quien portaba la cámara, de quien ha seguido un poco sus sucesos, de quien luego revela las fotos, y es el material con el cual produce este video para presentárselos a sus compañeros del programa de cine, y es a partir de ahí que menciona que sigue un poco este ciclo. Es decir, el ámbito de reflexión al cual nos abre justamente el cierre de ese material tiene que ver mucho con esa vida social de los materiales audiovisuales, del registro visual, fotográfico, del registro audiovisual, el documental que se está mostrando, que es el que estamos viendo, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importante por eso ver la integridad de la propuesta, y es decir, qué nos está proponiendo, a qué nos está provocando, ¿no? Entonces aquí hacia el final nos abre precisamente hacia un ciclo, que es el del registro y de esos materiales que habrían detonado a que que registró con su cámara, luego estudie cine, se lo comparte a sus compañeros y se produzca este material como parte también de ese ciclo, como parte de una tarea, de un trabajo para la carrera de cine, ¿no? Entonces nos está llevando justamente esa reflexión sobre esa vida del material audiovisual, del registro audiovisual. Y esto concuerda mucho con la misma propuesta que la vemos ahí desde el título de La cámara, la matraca y el cráneo roto, ¿no? Un poco esa vida de los objetos, de las cosas, ¿no? Entonces, un primer elemento que hacia el final nos damos cuenta que esa voz en off está vinculada con quien está produciendo esto que vemos,
y que nos hace una reflexión además sobre esa vida social de este registro audiovisual, de este material, de este registro que pasa eh, del hecho, la fotografía, al documental, la tarea, si quieren incluso a este visionado que estamos haciendo, ¿no? Esto sigue un ciclo. Entonces nos está planteando también hay una interesante reflexión sobre ese registro, sobre lo que es el registro y cómo esa subida social de alguna manera se libera, ¿no? O se expande más allá de las propias intenciones que en algún momento tiene quien genera este registro, ¿no? Entonces ahí tenemos elementos muy interesantes de un modo reflexivo. En la propuesta también, si se dan cuenta, para desmarcar de otros modos de representación, pues lo que estamos viendo ahí son objetos, una mochila, una cámara, un casco, una prenda de ropa que cae, cosas de alguna manera, si quieren, como aisladas, pero relacionadas entre sí. Entonces ahí hay un recurso muy interesante que precisamente no es que nos está describiendo lo que estamos viendo, esa voz no nos describe exactamente lo que vemos, sino más bien está construida como de unos retazos de cosas y esta voz nos está de alguna manera orientando. En todo caso, por eso les decía, hay elementos interesantes, sí, de una etnoficción, de una provocación a construir una realidad a partir de fragmentos. No está ahí la realidad. Esos hechos sobre los cuales nos están contando no están ahí, sino son elementos que en primera instancia aparecen como aislados, autónomos, pero que es justamente la relación entre estas cosas la que da sentido a la línea narrativa que nos está trazando, ¿no? Entonces hay una concordancia interesante entre esto de los materiales audiovisuales que decíamos y esta reflexión sobre esa vida social y también las cosas, ¿no? La mochila, la matraca, el casco, la cámara, los audífonos, el Discman, etcétera, ¿no? La foto, hacia el final también vemos la foto que de alguna manera constata la evidencia de ese hecho, ¿no? Entonces hay un componente, sí, etnoficcional, pero que me parece que está también un poco supeditado a la propuesta central, me parece, de este material, que sería esa reflexividad sobre esa vida social de las cosas, de los materiales, ¿no? Y si hay una tendencia hacia esta etnoficción, porque nos está construyéndose una realidad a partir de ciertos fragmentos, de ciertos retazos. Que ahí no veríamos tanto esa interacción por ahí entre que podría ser particular de un modo más interactivo, pero sí algunos elementos, pues lo decimos, unos rasgos que nos acercan un poco más a esta idea de una etnoficción. Hay quienes también habían apuntado que se podía entender como un modo performativo, lo mismo que en el anterior caso. Todavía no hemos entrado de lleno al modo performativo, pero quienes ya han avanzado un poco en lecturas, en indagar un poco más al respecto, pues sí, también tiene elementos interesantes de ese modo performativo, porque no hay una realidad ahí, sino se está construyendo además a través de estos dispositivos de dinamizar justamente estos recursos, estas cosas que nos van construyendo una realidad que no está ahí, que le están haciendo. Entonces sí, hay elementos bastante interesantes de un modo performativo. En resumen, entonces estamos principalmente ante un modo reflexivo por estas características que hemos apuntado sobre la vida social de estos materiales audiovisuales, de las imágenes, de las cosas, que tiene ciertos elementos de carácter etnoficcional, elementos de carácter performativo, principalmente, ¿no? Es un poco para resumir, es una propuesta también bastante experimental que se concentra mucho en este tema de las cosas, ¿no? Es decir, estamos conociendo mucho más sobre ciertos elementos, ciertos
sucesos, acontecimientos a través de las cosas. Pero más allá que legitimar una realidad que ha sido dada, nos dice cómo se ha ido construyendo justamente en el registro de quien luego nos propone este documental, que nos da esta provocación audiovisual, ¿no? Entonces, es reflexivo, repito, en esos términos, no porque nos haga reflexionar sobre el consumo del alcohol en las fiestas, la iglesia, los mochileros, los bomberos, no va por ahí el modo reflexivo, sino tiene que ver mucho más con estos procesos que hablábamos del registro y de la vida de los materiales audiovisuales. Entonces, quienes también han apuntado un poco de no ficción performativo, son elementos, sí, que aparecen, no es quizás lo central, pero de alguna manera aportan, ¿no? Como les digo, también la idea es que estos materiales nos provoquen a que no son modos de representación cerrados, estrictamente en ciertos términos, o son camisas de fuerza, como decíamos en algún momento, sino que más bien precisamente nos abren a poder relacionar diferentes elementos, pero siempre tratando de guardar cierta coherencia en la propuesta. Esto respecto a la tercera respuesta y al visionado de la cámara, la matraca y el cráneo roto.